Saludos estudiantes y bienvenidos a otra clase de Principios de Informática. El día de hoy hablaremos del tema de hileras, que son, si mal no recuerdan, un tipo de dato de Python que se utiliza para almacenar textos, es decir, secuencias de caracteres. Entonces, primero hablemos del concepto. Hasta ahora hemos visto los vectores o listas que nos permiten almacenar secuencias de datos. Básicamente es un tipo de caja en el que podemos almacenar muchas variables una después de otra, utilizando un índice. Los vectores nos resultan muy útiles porque nos permiten realizar ciertas operaciones bastante poderosas. Nos permiten accesar elementos utilizando un índice, nos permiten recorrer la lista por medio de un ciclo, nos permiten ordenar, sumar, calcular valores promedios, nos permiten insertar y borrar valores. Lo mismo podría resultarnos útiles al pensar en caracteres. Recordemos que los caracteres no existen como un tipo de dato per se en Python, pero la idea de que podríamos realizar estas operaciones sigue siendo importante. Entonces, ahora hablemos de las hileras. Una hilera es una secuencia de caracteres, que son letras, que tienen un orden específico, es decir, el orden importa. Podemos ver una hilera como que si fuera un vector de letras. De hecho, mucho de lo que vimos a la hora de ver vectores lo vamos a poder aplicar ahora que trabajemos con hileras. Y existe una manera de transformar hileras, textos en listas y de convertir listas de caracteres en textos. Nada más como recordatorio, recordemos que las hileras son un tipo de dato básico o simple en Python, es decir, un tipo de dato como el entero, como el float, como el boolean, como cualquier tipo de dato básico. Entonces, primero empecemos viendo qué operaciones podemos realizar sobre este tipo de datos. La operación más simple y que hemos visto hasta ahora es la que se llama concatenación, que es la manera de pegar una hilera después de otra. Esto se hace por medio del operador de suma. Esto lo hemos visto a la hora de hacer impresiones, donde escribimos un mensaje y luego escribimos un más y agregamos otra hilera, y al imprimir se imprimen las dos hileras juntas. Este es el comando más básico y de hecho ya lo hemos usado bastante hasta ahora. Solamente que no le habíamos dado nombre. Este proceso se llama concatenación. También el comando len, que lo vimos a la hora de utilizar vectores, puede ser utilizado al trabajar con hileras, diciéndonos el tamaño de un texto. Hay que aclarar que cuando hablamos del tamaño de un texto nos referimos a todos los caracteres, incluyendo espacios y caracteres especiales, como por ejemplo el \n, que habíamos dicho que significaba salto de línea. Este cuenta por un único carácter. A la hora de manejar el acceso a las hileras, se pueden utilizar los mismos métodos de acceso que vimos en arreglos. Si recuerdan, al utilizar un índice específico obtenemos un valor específico dentro de una lista. En este caso obtendríamos el carácter en la posición indicada por el índice. Los métodos de acceso avanzados que se pueden utilizar en arreglos también pueden ser utilizados en hileras. A la hora de comparar hileras en Python se pueden utilizar los operadores de comparación que vimos en la tabla de operadores. Lo único importante que hay que tener en mente es que a la hora de utilizar operadores de relación con hileras, lo que vamos a obtener son relaciones de orden alfabético. Estas relaciones de orden, algunas pueden no parecer tener sentido, como por ejemplo si comparamos números con letras, que va primero o que va después, pero en realidad el orden está asociado a la tabla ASCII que vimos en las primeras semanas del curso. Entonces, si no recuerdan cuál era el orden o cuál era el orden de la tabla, les recomiendo que la busquen. Para realizar búsqueda adentro de hileras, utilizamos el comando find. La diferencia principal entre el comando find en hileras y el comando index en listas es que el comando index que utilizamos en listas nos permitía encontrar el índice para un único elemento dentro de la lista. El comando find nos permite encontrar un único carácter o una secuencia de caracteres, una subhilera, ya sea una palabra o una sílaba o un conjunto de 3 letras adentro de la hilera, y nos retornará la posición en la que empieza esa subhilera. Otra diferencia importante es que mientras que el comando index retornaba una excepción, generaba una excepción si no se encontraba el elemento, en el caso del comando find, de no encontrarse la subhilera, nos retorna -1 para informarnos de que la subhilera no existe. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos la palabra lámpara y quisiéramos encontrar la letra A, la primera letra A se encuentra en la posición 1. Entonces,
lámpara.findA nos retornaría 1. Otro comando importante que tenemos para hileras es el comando replace, que nos permite reemplazar una letra o una secuencia de letras por otra letra o otra secuencia de caracteres. En este caso, si tuviéramos la palabra cula y le dijéramos que reemplazara la G por la N, nos retornaría la palabra nula. Algo que es importante es que estos comandos no modifican la hilera original, sino que lo que hacen es generar una nueva hilera que debe ser almacenada en una variable para ser utilizada. Luego tenemos dos comandos para mayúsculas y minúsculas, que se llaman upper y lower. Estos comandos convierten toda la oración o toda la hilera en letras mayúsculas y en letras minúsculas respectivamente. Al igual que con el comando replace, este comando no modifica la hilera original, sino que genera una nueva modificada y estas deben ser almacenadas en otras variables. Por último, y tal vez el comando más importante que vamos a estudiar, es el comando de separación, que es el comando split, que significa separe o parta. En este caso, el comando split nos permite especificar una secuencia, ya sea un carácter o una secuencia de caracteres separador, que lo que hace es agarrar la hilera y separarla según esa secuencia, generando así una lista de subhileras. Por ejemplo, si tenemos 13, punto y coma, 21, punto y coma, texto, y le decimos que agarre esa hilera y le haga split en el punto y coma, que la parta en el punto y coma, lo que va a retornarnos es una lista que posee 13, 21 y texto, porque agarró la hilera original, buscó los puntos y comas y separó la hilera en esas secciones, en esos puntos y comas, generando así una lista de hileras. Este comando lo usaremos mucho cuando veamos el tema de la próxima semana, que es el tema de archivos. Con estos comandos hemos terminado. Estos son los comandos que pueden utilizar para hileras. Ahora veamos ejemplos de cómo se utilizan. Bueno, para empezar el ejemplo, lo primero que necesitamos es una variable de tipo hilera. Entonces, digamos que queremos tener la variable hilera y que va a tener un texto muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía, etc. El inicio de 100 años de soledad. Entonces tenemos nuestra hilera. Si ejecutamos este código, veremos que tenemos aquí nuestra variable hilera de tipo string con el texto. Entonces a esta variable podemos aplicarle los métodos que aprendimos. Entonces podemos, por ejemplo, preguntar el tamaño. Entonces le preguntamos cuál es su longitud. Si ejecutamos este código, veremos que la hilera es de tamaño 86. Eso significa que si contáramos cada uno de los caracteres que tenemos acá, debería darnos 86. Podríamos crear o podríamos preguntar carácter 5, pero deberíamos preguntar cuál es el carácter número 5 y a esto preguntar hilera. Si ejecutamos este comando, veremos que el carácter número 5 es la S, lo cual es correcto porque 0, 1, 2, 3, 4, 5. La 5 es la S. Nosotros también tenemos la oportunidad de usar los comandos de acceso avanzados. Entonces podríamos preguntar los caracteres desde la posición 5 o desde la posición 7 hasta la posición 13 excluyente. Recordemos que los intervalos en computación tienden a ser excluyentes. Entonces yo aquí podría decir hilera desde la posición 7 hasta la posición 13. Y si ejecutamos este código, veremos que se imprime la palabra años, porque esas son la posición del 7 hasta el 12, porque el 13 es excluyente. Entonces, no se imprimió el espacio, incluyendo el espacio. Si pusiéramos hasta 12 sería sin espacio. Listo. Además tenemos los comandos de sustitución de palabras. Entonces, por ejemplo, yo aquí podría decir hilera 2 y podría decir que esta va a ser hilera si le hacemos el replace de la palabra frente por la palabra detrás, por ejemplo.
Si yo escribiera este código y luego imprimiera la hilera número 2, podríamos ver que se imprime muchos años después, detrás al pelotón de fusilamiento del coronel Aureliano Buendía. En este caso la oración no tiene mucho sentido, pero logramos cambiar una de las palabras en medio del texto. Podríamos cambiar, por ejemplo, todas las letras E por letras A. Y en este caso veríamos que muchos años después, Franta y etc. Esto es posible usando el comando replace. También tenemos los comandos para mayúsculas y minúsculas. Entonces podríamos tener aquí una palabra minúsculas que va a ser hilera lower, y mayúsculas que va a ser igual a hilera upper. Y entonces si ejecutamos este código, ahí faltó imprimirlo, si ejecutamos este código e imprimimos ambas, veremos que obtenemos muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, los nombres están en minúscula, el inicio de la oración está en minúscula, y luego si lo escribimos en mayúscula, pues todos los resultados están en mayúscula, lo cual es lo que esperábamos. Podríamos usar también el comando find. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera preguntar la posición de la palabra Aureliano, entonces yo aquí podría usar el comando hilera.find Aureliano. Si ejecutamos este código, veremos que nos dice que Aureliano empieza en la posición 66. No nos dice hasta qué posición se extiende, solo nos dice la posición de inicio. Si yo pusiera una palabra que no está ahí, como por ejemplo Arcadio, veríamos que nos retorna -1, porque la palabra Arcadio no se encuentra en nuestra oración. Por último, que este es el comando más importante que yo les quería enseñar, es el comando split. Esto lo vamos a utilizar mucho cuando veamos el tema de lectura de archivos. El comando split nos permite separar una hilera según un carácter que queramos. Entonces, si nosotros quisiéramos separar por palabras, nosotros podríamos decir que palabras va a ser igual a hilera.split y le decimos que nos separe en los espacios. Si ejecutamos este código e imprimimos las palabras, veremos que al ejecutar este código se creó la variable palabras de tipo lista, que tiene 2 entradas, donde cada una de las entradas es una palabra diferente. Y aquí podemos ver nuestra lista con las diferentes palabras separadas según el espacio. Básicamente empezamos con una lista, empezamos con una hilera y terminamos con una lista. Estos comandos son muy sencillos, son muy simples, pero tienen muchísima utilidad. Y los vamos a utilizar por lo que queda del curso. Pero espero que con estos ejemplos les haya ayudado a entender cómo es que funcionan. El funcionamiento es sencillo, lo importante es aprender a entender cuándo utilizarlos. Pero espero que con estos ejemplos ustedes hayan entendido bien cómo funcionan y puedan aplicarlo en el curso. Con esto acabamos por hoy. Por ahora me despido.